El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Ese es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos pues el segundo domingo de Adviento. Estos días pasan muy rápido, y aunque pareciera que tenemos tiempo de sobra para prepararnos para la Navidad, es necesario ser responsables, valorando el tiempo que Dios pone a nuestra disposición, generando en cada uno de nosotros un deseo de conversión, y de manera especial de recibir a Jesús, quien desea nacer ya no en el pesebre frío de Belén, sino en el pesebre que es cada uno de nuestros corazones. El domingo pasado, durante las misas que celebraba, hacía mención que durante el Adviento hay tres personajes que nos acompañan y que hay que seguir muy de cerca. El primero es el profeta Isaías, quien es el profeta que más habla sobre la promesa de la llegada de Jesús el Salvador. Luego tenemos a Juan el Bautista, que es evidente en el Evangelio de hoy, el precursor. Y por último, María, que es precisamente la elegida en la cual Jesús se engendra para de esta manera venir al mundo y con su misión de amor reconciliarnos con el Padre y ganarnos la gloria eterna del cielo. Y la primera lectura de hoy ha sido tomada precisamente del libro del profeta Isaías. Y el contexto de esta lectura es el siguiente: el pueblo de Israel se prepara para regresar a Jerusalén después de vivir 60 años de exilio en Babilonia. Este destierro se debió de manera especial a la actitud pecaminosa de los israelitas, quienes cayeron en el pecado de la idolatría y de esa manera desagradaron a Dios. Ellos no solo son desterrados de su propia tierra, sino que ven el templo destruido, lugar de culto por excelencia. Podemos imaginar entonces el sufrimiento que ellos pasan a lo largo de 60 años, las humillaciones, los trabajos forzados.
Pero Dios, que es siempre compasivo y misericordioso, perdona sus pecados y los invita a regresar a su tierra. Y no solo eso, sino que está dispuesto a consolarlos por todo el sufrimiento padecido durante esa larga travesía que vivieron en Babilonia. Teniendo pues esto bien claro, comprendemos de una mejor forma el por qué el Señor anuncia con gozo la venida de este precursor que preparará el camino del Señor. Sin embargo, no podemos quedarnos pasivos ante la acción de Dios, sino que se nos invita a prepararnos, allanando las colinas, rellenando lo que sea necesario para que los caminos estén dispuestos a recibir al mensajero de la paz. Isaías, pues, nos recuerda la importancia de ponernos en acción, no dejando simplemente que Dios actúe en nuestras vidas, sino siendo responsables y cumpliendo las expectativas que Dios tiene cifrada en cada uno de nosotros. La segunda lectura ha sido tomada de la carta del apóstol San Pedro. Y el contexto de esta carta también es el siguiente. Personas de las diferentes comunidades pensaban que la segunda venida de Jesús era inminente y comenzaban pues a desesperarse. Incluso consideraban que Dios se estaba tardando mucho en cumplir su promesa. Y es por eso que San Pedro, con palabras llenas de amor y de sabiduría, les hace entender que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo del hombre. Tenemos nosotros lo que es el cronos, el tiempo que medimos en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Ese es el tiempo en el cual nosotros nos desarrollamos. Pero el tiempo de Dios es el kairos, el tiempo sagrado. Y fíjense que esto es interesante recalcarlo, porque si bien es cierto, esta misa inicia en un horario determinado, y se supone que debemos llegar a tiempo, valga la redundancia por acá, también es importante recordar que una vez que la misa inicia, nosotros entramos en el tiempo de Dios. Y allí debemos gozarnos de su presencia, contemplarle, adorarle, para de esta manera ser fortalecidos en nuestra fe. Y al salir de acá retomemos el tiempo del cronos, pero llenos de esperanza, llenos de amor, llenos de deseo de seguir luchando por hacer de este mundo un lugar en el cual todos podamos vivir en paz y armonía. Ahora, lo interesante también de esta carta es que San Pedro explica lo que ustedes consideran que es la tardanza de Dios, es más bien la paciencia de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere la salvación de toda la humanidad y no nuestra condenación. Y lo cierto es que, queridos hermanos, nosotros debemos aprovechar cada segundo que Dios nos concede en este mundo para santificarnos, para llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros, para alcanzar esa estatura espiritual que nos lleve a la santidad y a la gloria eterna del cielo. Es por eso que les decía al inicio de esta homilía que si bien es cierto,
4 domingos de Adviento nos parecen mucho tiempo, en realidad no lo son. Necesitamos, pues, aprovechar al máximo cada momento para poder así cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Ahora bien, algo muy importante que se menciona en esta lectura y puede pasar desapercibido es precisamente cuando el apóstol dice: puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. ¿Cómo es posible que nosotros podamos apresurar la llegada del Señor? Precisamente, como decía hace un momento, viviendo de manera responsable nuestra vida de fe, para estar listos lo más pronto posible y de esa manera Jesús venga para juzgarnos en el amor y concedernos la gloria eterna del cielo. Y es precisamente de la manera como concluye el apóstol esta lectura, cuando dice: nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Muchas veces considero que nosotros, al escuchar las noticias día a día, muchas de ellas noticias tristes, nos dejamos abrumar y se nos olvida que Dios ha sido el que ha creado el mundo y que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, debemos vivir apegados a Dios, confiando en sus promesas y entendiendo que después de este mundo que conocemos, en el cual nos desenvolvemos día a día, viene un mundo mejor. Porque como hijos de Dios no hemos sido creados para la muerte, sino para la vida eterna. Y llegamos al Evangelio, que tiene una especial conexión con la primera lectura. Es el inicio precisamente del Evangelio de San Marcos, donde se hace mención al libro del profeta Isaías. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino, voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y aquí aparece la imagen del desierto. Tal vez alguno de ustedes ha experimentado lo que es estar en el desierto, en algún lugar del mundo. Generalmente en el desierto se experimenta mucho calor durante el día, se experimenta mucho frío durante la noche, hay carencia de agua y de vida aparente. Pero el desierto, desde el punto de vista espiritual y bíblico, es el lugar propicio también para encontrarnos con Dios, para purificarnos del pecado. Precisamente porque en el desierto existe un gran silencio que nos permite escuchar la voz de Dios, muchas veces obstruida por tanta bulla a nuestro alrededor, tanto ruido, y también nos permite escuchar nuestra propia voz, de manera especial cuando nos dirigimos a Dios. La experiencia del desierto puede ser muy incómoda, pero es también muy fructífera. Y es por eso que Juan el Bautista, el personaje que hoy resalta en este evangelio, toma su tiempo para prepararse en el desierto y dar así inicio a lo que será su ministerio como precursor, preparando el camino de Jesús. Algo que me impacta de Juan el Bautista
además de su nacimiento milagroso y de que reconoce a Jesús aún estando en el vientre de su madre, cuando salta de gozo en el seno de Isabel, es que, si bien es cierto, las palabras de Juan el Bautista eran fuertes y generaban conversión, lo más importante de él es su ejemplo de vida, son sus acciones, es la manera como él vive coherentemente el llamado que Dios le ha hecho. Juan el Bautista predica, invitando a todos a la conversión, al arrepentimiento. Y eso tocaba de manera profunda el corazón de aquellos que lo escuchaban. Pero todo no quedaba allí, sino que muchos acudían a él para que los bautizara en el río Jordán. Un bautismo simbólico que expresaba un deseo de cambio, un deseo de conversión profundo en cada uno de los corazones de aquellas personas que se acercaban a él. Un bautismo que simbolizaba, pues, el perdón de Dios para todos aquellos que reconocían sus miserias. ¿Cuál es nuestra actitud, pues, ante la predicación de Juan el Bautista en nuestro tiempo presente? Es bonito ver cómo desde hace algunos días muchas personas, incluyéndolos a ustedes seguramente, han comenzado a adornar sus hogares con decoraciones de Navidad. Y esto es bonito, pero de nada sirve, queridos hermanos, decorar la casa, preparar platillos navideños suculentos, si en el fondo no existe un deseo de conversión, de hacer espacio a Jesús para que pueda nacer en nosotros. Yo no sé con cuánta frecuencia ustedes se mudan de casa en casa, pero uno, desde que inicia el camino de seminario, lo experimenta frecuentemente. Era común que en mis años de seminario, cada año los seminaristas cambiáramos de habitación. Y recuerdo mucho que cuando llegué a Roma, por allá en el año 1999, llevaba una maleta grande y un maletín pequeño. Al año siguiente, cuando ya me tocó cambiarme de habitación, me di cuenta que ya no era una maleta y un maletín, sino algunas cajas. Y así, posteriormente, todos los años, se iban agregando más cosas. Uno se da cuenta de todo lo que tiene y todo lo que no usa, solo en el momento que se dispone a mudarse. Si no, si vivimos en una misma casa, 50, 60 años, las cosas se van acomodando. Y aunque la casa esté llena, siempre encontraremos un huequito para meter las cosas. Pero repito, si llenamos nuestra casa y nuestro corazón de cosas que realmente no sirven para nada, entonces no estamos siendo responsables en la manera de cómo vivimos nuestra fe. Hay que hacer espacio, queridos hermanos, y es precisamente esto a lo cual nos invita hoy Juan el Bautista. Fíjense ustedes, él vivía una vida llena de mucha austeridad, y el Evangelio es incisivo cuando recalca incluso la manera como él se vestía, con pelo de camello, ceñido un cinturón de cuero, e incluso cómo se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. La austeridad, queridos hermanos, es también necesaria, porque nos ayuda a no apegarnos a tantas cosas que muchas veces consideramos indispensables en nuestras vidas y que realmente no
lo son. Pensemos cuántas cosas nos atan. Yo recuerdo mucho a un sacerdote que en una ocasión, hablando de su madre, decía que ella decidió en un momento de su vida comprar unos pajaritos que mantenía encerrados en una jaula. Y él, con cierta frecuencia, invitaba a su mamá a salir de paseo por unos días. Y la mamá siempre decía: hijo, no puedo, porque ¿con quién se van a quedar los pajaritos? Y esto se repetía una y otra vez, hasta que un día ese sacerdote le dijo a su mamá: mamá, reflexiona, ¿quién tiene enjaulado a quién? ¿Tú a los pajaritos o los pajaritos a ti en esta casa? Tantas son las cosas que muchas veces, repito, nos mantienen esclavizados y que no nos permiten experimentar la libertad para la cual hemos sido creados por Dios. Y termino esta homilía haciendo referencia simplemente a la gran humildad de Juan el Bautista, quien dice: yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y también dirá: no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias, obviamente refiriéndose a Jesús. Juan el Bautista sabía que era simplemente un instrumento. Y esto se resume precisamente con lo que dice la misma palabra de Dios: una voz que grita en el desierto. Pero la palabra, el verbo, es Jesús. Que nunca se nos olvide esto, que somos la voz que grita, el instrumento que Dios usa, pero la palabra es y será siempre Jesús, que se encarna para nuestra salvación. Así sea.